Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludar nuevamente hoy, ¿verdad? Su hermano en Cristo Luis, de Recuperación Los Ángeles de Dios. Hoy, hermanos, 14 de enero de 2020, vamos a contemplar la palabra de hoy. Lo vamos a tomar del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar, y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva, expuesta con autoridad? Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, puntos interesantes que podemos sacar de esta lectura, hermanos. Te invito antes que nada que leas la primera lectura, porque está muy relacionada con el Evangelio, ¿verdad? La puedes tomar de el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 28. Y nos dice que Jesús se pone a predicar en la sinagoga. Y nos menciona a un personaje muy interesante aquí. Dice: había un poseído por un espíritu inmundo. Recordemos que la palabra de Dios distingue muy bien entre las enfermedades, las dolencias y las posesiones. Porque ya ves que a lo mejor has escuchado por ahí que alguien diciendo que él es lo mismo, o ya sea que es una enfermedad psicológica. La lectura, la palabra de Dios es muy clara sobre eso, la distinción entre ellos, ¿verdad? Y algo interesante aquí: no necesitamos nosotros esperar ese tipo de experiencias fuera de la iglesia. Es muy conocido que hay muchas personas que practican la brujería, la hechicería, todo eso de talismanes y todo esto, ¿verdad? E incluso, desafortunadamente, muchos que están en la iglesia lo hacen. Y aquí nos da este ejemplo la palabra. Dice: en el templo, estando en el templo, adentro. Quizás dirás tú: ¿de qué o para qué hablamos de todo esto? Si ya muchos, incluso sacerdotes, dicen que ya el demonio ya no existe, que ya eso ya no. Pero la palabra, si es que decimos que la palabra es viva y eficaz y que nos habla en el momento que la estamos leyendo, ¿por qué decimos eso, que ya no existe? ¿Por qué nos atrevemos a quitar eso? ¿Por qué estamos dejando de creer? Es muy fácil escuchar a personas que digan: ya no creas en eso, y tú sigue viviendo en el pecado que estás viviendo, sigue viviendo en adulterio, sigue viviendo en fornicación, sigue matando a los niños, sigue robando. Porque incluso hay unos que dicen: pero yo no hago nada malo, pero tampoco haces nada bueno. ¿Y por qué te digo esto? En la primera lectura de Samuel nos dice cómo un sacerdote le dice a Ana, cuando Ana le está pidiendo a Dios que le conceda tener un hijo, el sacerdote, ya enfadado, le dice, Elí, le dice: ya levántate, ya vete para tu casa, estás borracha. Tenemos que usar mucho el don de discernimiento aquí para entender algo, hermanos.
que el demonio puede usar a cualquier persona, incluso a los consagrados, sacerdotes, obispos, al mismo Papa. Tener cuidado con eso, porque aquí también en la primera lectura, ellos estaban en el templo y Elí era sacerdote. Y en vez de mirar a aquella mujer humillándose, pidiéndole al Señor, levántate ya, vete para tu casa, estás borracha. ¿Qué es lo que puede pasar con eso? De que la fe se puede matar muy fácilmente. E incluso en nuestros tiempos pasa lo mismo. Vemos a una persona que quiere humillarse ante Dios. ¿Qué estás haciendo? Tú estás loco, ya vete para tu casa, levanta. Eres un fanático. Ya eso quedó en aquellas épocas, ahorita ya no es necesario que te humilles. Matamos la fe. Y a veces nosotros mismos que estamos en la iglesia le matamos la fe a una persona. Es bonito que meditemos el discernimiento que nos ofrece esta lectura. Podemos hablar del sábado, ¿verdad? De todo lo que hacía Jesús. Pero también tocó este tema, que muy pocas veces se habla. Incluso a ti, lo más seguro que te ha usado desafortunadamente, a mí. Y hemos atacado a hermanos, quizás le hemos matado la fe a una persona que quiso acercarse. Si tú es que estás en la iglesia, que estás en el caminar, que quieres aprender, tú tienes que tener conciencia de que el demonio, que Dios lo reprenda, te puede usar para atacar a alguien. Así de sencillo. Atacó a Jesús. Que no nos toque a nosotros. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Nosotros a veces nos defendemos simplemente con ignorarlo. Pensamos que con ignorar todo esto, ya decimos que el demonio ya no existe. ¿Cómo a Jesús, simplemente con verlo, le empieza a gritar este demonio? ¿Qué quieres con nosotros? No sé si te has fijado que cuando entra en un lugar una persona que en verdad se puede oler en su santidad, se empiezan a revolver las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo primero que hacen? Las críticas. Atacar, 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 atacar. Y la misma iglesia. Entonces yo te dejo con esto en este día, hermano. Discierne. Cuando veas a alguien que quiere pedir al Señor que se arrodilla, no lo critiques. Casi te pediría que lo imites. Que te unas a esa persona. El Señor te quiere escuchar. El Señor te quiere agrandecer cuando te humillas. El demonio, nos dice la palabra, anda como león rugiente. Y si tú no te pones listo, a ti te puede estar usando todos los días para atacar al hermano. Pidamos al Espíritu Santo que nos desarrolle ese don, el discernimiento de espíritus, para que podamos entender, como dice San Pablo, que no estamos en una lucha contra personas, sino contra espíritus que gobiernan aquí. Y desafortunadamente, el más hábil es el que gana. Y muchas veces los que estamos en la iglesia somos los que siempre perdemos. Entonces yo te dejo con esto, que Mamita María te guíe, te lleve de la mano a Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta pronto.